Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más importantes y, creedme, más fascinantes que se han escrito jamás. Un viaje alucinante a la mente de un hombre que se atrevió a cambiar el mundo con el poder de su imaginación. A ver, empecemos con una pregunta potente. ¿Cuál es la diferencia real entre un soñador y un loco? ¿Dónde se pinta esa línea, si es que existe? Pues resulta que la respuesta, o por lo menos una pista increíble, está escondida en las páginas de un libro que tiene, ojo, más de 400 años. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Venga, vamos al lío. Para poder entender esta historia, lo primero es conocer al hombre que está detrás de toda esta locura, el mismísimo Caballero de la Mancha. La cosa empieza de una forma que no te esperas, de lo más sencilla. Imaginemos la escena, un pueblecito perdido de la Mancha. Allí vive un hidalgo, Alonso Quijano, que se obsesiona de una manera brutal con los libros de caballerías. Lee tanto pero tantísimo que el propio Cervantes nos dice que se le secó el cerebro y perdió el juicio. Y es ahí cuando toma la decisión, la que lo va a cambiar todo. Se va a convertir en caballero andante. Pero un momento, para entender bien al personaje tenemos que hablar un segundo de su creador. Él es Miguel de Cervantes. Y ojo, porque su vida fue una novela en sí misma, casi más aventurera que la que él mismo escribió. Y es que, mirad esto, Cervantes no era el típico escritor metido en una biblioteca. El tío fue soldado, luchó en la batalla de Lepanto, donde le hirieron, y para colmo se pasó 5 años, prisionero en Argel. Toda esa experiencia, todo ese dolor, esa lucha, todo eso se nota, se respira en cada página del Quijote. Así que, con todo ese bagaje a cuestas, Cervantes nos mete de lleno en las aventuras de su idealista. Nos presenta un mundo que parece estar lleno de gigantes, de encantamientos. Pero claro, esa es la versión que ve nuestro protagonista. Claro, todo buen caballero necesita a su escudero, ¿no? Pues Don Quijote se busca uno, un labrador de su pueblo llamado Sancho Panza. Y para convencerle, le hace la promesa del siglo. Tú sígueme, sé mi escudero fiel, y te haré gobernador de una ínsula, o sea, de una isla, así como quien no quiere la cosa. Y claro, Sancho, que de tonto no tiene ni un pelo, se lo toma muy en serio, no para de recordárselo. De hecho, hay una frase buenísima donde le dice: «Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido». Y aquí lo tenemos, el choque perfecto, el pragmatismo de Sancho contra la fantasía de Don Quijote. Y aquí es donde empieza la verdadera locura y la magia de la historia. Don Quijote se pone unas gafas de idealismo y ve el mundo a su manera. Lo que para cualquiera son simples molinos de viento, para él son gigantes, gigantes malvados que tiene que derrotar. Una posada cutre se convierte en un castillo imponente y una campesina normal y corriente es la mujer más bella del mundo, su dama, Dulcinea del Toboso. De verdad, nadie resume mejor esta vida de altibajos que el propio Sancho. Él dice que ser caballero andante es una auténtica montaña rusa. Escuchad, un día eres la más desdichada criatura del mundo y al día siguiente de repente tienes 2 o 3 coronas de reinos que dar a tu escudero. Es una locura, pero tiene algo que engancha, ¿verdad? Vale, pero el libro no es solo una sucesión de aventuras graciosas, ni mucho menos. Aquí hay algo mucho más profundo. Va de ese eterno choque entre la realidad y la ilusión. Y este tema, yo os lo adelanto, es súper relevante hoy en día. Mirad, aquí está la clave de todo el libro, resumida. Tenemos 2 formas de ver el mundo que están todo el rato chocando. Por un lado, el de Don Quijote, idealismo puro, honor, aventura, gigantes. Y por el otro, el de Sancho Panza. Realismo total, comida, seguridad, vamos, molinos de viento. Y la gran pregunta que te deja el libro es, bueno, ¿cuál de los dos es el mundo de verdad? Lo que mueve a Don Quijote, su gasolina, es el idealismo. ¿Y qué es eso? Pues es la idea de que no es la realidad la que nos define, sino nuestras ideas sobre ella, nuestros valores. Para él, el mundo no es como es, y punto. No, el mundo es como debería ser, un sitio lleno de justicia, de honor, de bondad. Y claro, esto nos lanza una pregunta que tela. Pensemos, ¿quién es más tonto, por así decirlo? ¿El que ve el mundo como es, con toda su dureza, y se aguanta? ¿O el que se empeña en verlo como podría ser, aunque eso le lleve a darse de cabezazos contra molinos? Pero aquí viene lo bueno, lo realmente genial del libro. Estos dos no son de piedra. Poco a poco, con el tiempo, pasa algo increíble. Se contagian. Don Quijote, a base de palos, claro, empieza a ser un poquito más realista. Y Sancho, que esto es lo alucinante, empieza a pillar el rollo de su amo. Empieza a valorar eso del honor, de los sueños, se quijotiza. Esa mezcla, ese punto medio entre el soñador y el realista, ahí está la genialidad de Cervantes.
Pero bueno, toda aventura llega a su fin, y el final de Don Quijote es de los más potentes de toda la literatura. Hablemos de su muerte, que en realidad es también el regreso de Alonso Quijano, el hombre. Después de 1001 batallas, Don Quijote acaba siendo derrotado. Y lo más cruel es que le derrota a un vecino suyo disfrazado de caballero. Y la penitencia es terrible. Tiene que dejar de ser caballero andante durante 1 año y volver a casa. Imaginad, para él eso no es una derrota física, es como si le arrancaran el alma. Vuelve a su pueblo y cae enfermo, pero no de una enfermedad normal. Cae enfermo de tristeza, de melancolía. Y entonces en su lecho de muerte pasa algo, que no sabes si es un milagro o una tragedia. De repente, recupera la cordura. Lo ve todo claro. Se da cuenta de que sus aventuras fueron una locura, un sueño. Y pide una cosa, que le vuelvan a llamar por su nombre real. Y el momento cumbre, el que te pone los pelos de punta, son sus últimas palabras. Él mismo lo dice: yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora Alonso Quijano el Bueno. Muere cuerdo. Pero la pregunta es inevitable. ¿Eso es ganar o es perder? Y esa es la pregunta final que nos deja esta obra de arte, la pregunta del millón. Alonso Quijano, el hombre cuerdo, murió tranquilo en su cama. Pero fue Don Quijote, el loco, el que vivió de verdad, el que tuvo aventuras, pasión, un propósito. Así que, ¿valió la pena la locura? Quizás la respuesta no está en el libro, quizás está en nosotros, en lo alto que nos atrevamos a apuntar con nuestros propios sueños.